¿Y usted? Ya. Saca su cuaderno, ahí copia rápido y explicamos. Ya está, ¿cierto? Pizarrara, Mera, Peralta, Pozo, aquí, Sánchez, Valenzuela, pero el que fue a comprar un café, Pizarrara. Pizarrara. Profe, en prueba de ácido dice BO. Sí. BO y O por PO. Este es BCC, ICC, PCC. No sé si no, tú te con la
realizando en el laboratorio una prueba de cortocircuito y una prueba de circuito abierto. ¿Bien? Entonces, la prueba de cortocircuito, el procedimiento fue el siguiente. Conectamos una fuente de voltaje regulable, un voltímetro, un amperímetro, un wattmetro, y todo lo conectamos en el primario del transformador. ¿Cierto? Y el secundario lo cortocircuitamos. Comenzamos a subir el voltaje poco a poco hasta que el amperímetro marcara la corriente nominal del transformador. Y en ese momento nos deteníamos. ¿Cierto? Sí. Bien. Y tomábamos los datos de voltaje, la corriente y el wattmetro. Después, el miércoles vamos a hacer con los datos del transformador real, ya que estuvimos viendo en el laboratorio. Esta es una prueba para que veamos cómo se hace primero el procedimiento. Bien, para esta prueba de cortocircuito, estos fueron los resultados. El voltímetro marcó 489 voltios. Bien. El amperímetro marcó 2,5 amperes y el wattmetro marcó 240 watts. A todo esto, el transformador, vamos a tener un transformador de 20 kVA con una relación de transformación de 8000 a 240 volts, transformador reductor, lo que nos va a dar una relación de 33,3. ¿Bien? O sea, el voltaje se reduce 33,3 veces en el secundario. Perfecto. Luego tenemos la prueba de vacío. La prueba de vacío consta de, como le hicimos nosotros en el laboratorio, conectamos los mismos instrumentos, pero el secundario lo dejamos abierto, sin carga. Bien, ya no conectábamos una fuente regulable, sino que conectábamos la tensión nominal del trafo. Que para este caso tengo que respetar la tensión nominal del transformador. Bueno, en nuestro caso fueron de 180 volts. Bien, para el caso del transformador del laboratorio. Se conectó un voltímetro, un amperímetro y un wattmetro. Se dejó entonces el secundario en vacío, sin carga, y se tomó la muestra de el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Bien? Para este caso ficticio, la prueba de vacío se realizó en el secundario del transformador. ¿Por qué? Porque en un transformador de potencia, ya en un transformador grande, yo no puedo hacer la prueba de vacío en el primario, es más difícil. Con las tensiones, necesito una tensión de 8000 volts para poder hacer la prueba de vacío en el primario. Mientras que si la hago en el secundario, solamente necesito 240 volts. Por eso es que en los transformadores de gran potencia es más fácil hacer la prueba de vacío en el secundario. ¿Bien? Entonces, fíjense que los instrumentos se conectaron en el secundario y el primario se dejó abierto. Y se tomaron las muestras de datos. El voltímetro marcó 240 volts, la corriente marcó 7,133 amperes y la potencia marcó 400 watts. En la prueba de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, en el transformador nosotros debemos encontrar dos circuitos. El circuito del núcleo y el circuito del cobre. Para eso nosotros realizamos estas dos pruebas para encontrar el circuito del núcleo y el circuito del cobre. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos pruebas me permite encontrar el núcleo y cuál el cobre? ¿El núcleo? ¿Qué se refiere con núcleo? El circuito del núcleo. Entonces, el prueba de cortocircuito, ¿no? ¿Cuál me permite encontrar esta? ¿El circuito del núcleo o el cobre? La de vacío del núcleo, ¿cierto? ¿No? La de vacío me permite encontrar la del núcleo. Bien, el circuito del núcleo se encuentra gracias a la prueba de vacío. Bien, y el circuito del cobre la encontramos con la prueba de cortocircuito. El circuito del cobre nos referimos a las bobinas. Bien. Entonces, aquí un dato súper importante. Hay que tener en cuenta dónde conectamos los instrumentos. Para la prueba de cortocircuito, los instrumentos se conectaron en el primario. Por lo tanto, el circuito que encontremos va a estar referido al primario. Bien. Recordemos que la prueba de cortocircuito me permite encontrar el circuito del cobre. Como las mediciones se tomaron en el primario, entonces el circuito es el circuito del cobre y ese circuito va a estar referido al primario, porque las mediciones se tomaron en el primario. Bien, ahí está. ¿De acuerdo?
cambio, la prueba de vacío, las mediciones se tomaron en el secundario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el circuito que encontremos, que va a ser el circuito del núcleo, va a estar referido al secundario. ¿De acuerdo? Ese dato es súper importante darse cuenta en dónde tengo conectados los instrumentos. Si los tenemos conectados en el primario o en el secundario. Nosotros podríamos haber conectado en la prueba de vacío los instrumentos en el primario. Si hubiese hecho eso, entonces este circuito yo lo tendría que dibujar aquí, en el primario. ¿Se puede? Se puede, pero necesitaríamos 8000 volts. Por esa razón decidimos hacerlo en el secundario, porque aquí necesita un voltaje más bajo, 240. Entonces aquí, ¿de dónde va a sacar 8000 volts? Difícil. ¿Se entiende? En cambio, la prueba de cortocircuito sí la puedo realizar perfectamente en el primario, porque recuerden que el voltaje es un voltaje regulado. ¿Bien? Por lo tanto, ese voltaje fue de 489 volts, quizá es un voltaje que yo sí pueda tener acceso en un laboratorio. ¿Bien? ¿Se entiende? Como los medidores se conectaron en el primario, entonces el circuito está referido al primario. ¿Vamos bien atrás? Si la prueba de cortocircuito la hubiésemos realizado aquí, que también podría haber sido que yo hubiese conectado los instrumentos acá, ¿Ya? y hubiese cortocircuitado el primario, o sea, hubiese hecho esto, miren. Si con la prueba de cortocircuito yo hubiese hecho esto, hubiese conectado en el primario y hubiese cortocircuitado el primario y hubiese conectado los instrumentos en el secundario, entonces este circuito yo lo tendría que conectar acá, porque las mediciones están tomadas. Todas. ¿Bien? Claro. Todo va a depender en dónde conectemos los instrumentos. Entonces, resumen. Prueba de cortocircuito. Los instrumentos se conectaron en el primario, por lo tanto, el circuito del cobre está referido al primario. Prueba de vacío. Los instrumentos se conectaron en el secundario, por lo tanto, el circuito del núcleo está referido al secundario. Bien, y así nos va a quedar el circuito equivalente de este transformador. ¿De acuerdo? Vamos ahora a encontrar los parámetros. Empecemos con la prueba de cortocircuito. Primer paso, determinar el ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente. Bien, recordemos que el coseno a la menos 1 de la potencia, el voltaje y la corriente nos va a permitir el ángulo de fase entre voltaje y corriente. Pero para esto tiene que ser con los valores de cortocircuito. ¿Bien? Reemplacemos valores. Coseno, vamos a hacer acá abajo. Bien. Coseno a la menos 1 de la potencia, 240 watts, dividido por el voltaje, 489, por la corriente de 2.5 amperes. ¿Bien? ¿Valor del ángulo? ¿Ayúdenme con los cálculos? 0. ¿Qué estás sacando ahí, profe? El ángulo de desfase entre voltaje y corriente. ¿Bien? ¿Cuánto es? 489. Coseno a la menos 1 de 240 dividido por 489 por 2.5 amperes. Ojo ahí con los paréntesis. Bien. Me da 68.67. 78.67. Se puede dejar incluso 78.68. O también 79. También es 77. 78.67, dijimos. ¿Bien? En un ángulo no vale la pena usar un decimal. ¿Estamos bien entonces el ángulo? Ahora lo que nosotros queremos encontrar es la impedancia del cobre. Entonces, impedancia es igual a voltaje dividido en corriente. Bien. Tenemos que usar nuevamente los valores de cortocircuito. Entonces tenemos 489 y la corriente de 2.5 amperes. Pero nos faltan los ángulos. Y tenemos que usar algún criterio para poder tener los ángulos. Corriente tiene 68.
¿Ah? 68.7. 278.7, pero el voltaje, Es ángulo cero, ¿no? El ángulo ¿en cero dónde? está abajo. En el voltaje podríamos usar ángulo cero como referencia. Por lo tanto, la corriente, ¿qué valor tendría? 78,7, ¿no? 98.7. Pero la corriente tiene que estar desfasada. Negativo. La corriente tiene que estar retrasada. Menos 0,78. Para que la corriente esté retrasada. Porque si la dejamos positivo, estamos diciendo que la corriente va a estar adelantada. Y estamos diciendo entonces que el transformador es un condensador. Y no es así, porque el condensador es una bobina. Entonces, corriente tiene que estar retrasada. Perfecto. Valor de la impedancia. 489 dividido en 2.5. 195,6. ¿Cuánto? 195. Y ángulo se mantiene. Ojo ahí. 0 menos se 78,7. va a hacer más. O da 78,7. Cambia el. Sí, los ángulos se restan respetando signos. Menos 0 menos 78,7. Nos da 78,7 positivo. Y esto está en ohmios. ¿Bien? Voy a anotar acá la impedancia para que lo tenemos ordenado. 195.6 con ángulos de 78,7. Ahí. Bien, transforme la impedancia rectangular. Transforme la impedancia a rectangular. Profe, no sé, es transformar. Ahí después vemos la calculadora. ¿Y la fórmula? ¿No se recuerda la fórmula? Era chip. Usar la función rectangular. Busque en su calculadora, busque dónde está la función rectangular. Eso depende si apretamos shift o no. Entonces puede que esté en segunda función o puede que esté en primera función. Yo la tengo en segunda Ahí función. me da 38.32. Es la función de. El ángulo Rec, sí. 19.80. Lo voy a anotar mientras tanto y después vemos el tema de la calculadora. 38,33, ¿cierto? Me tengo que tener como 32. Pero se aproxima. Sí, la podemos aproximar. Y el ángulo Más jota. 100, el cota 191,81. 181. Y es. Ohmios. Y recordemos que impedancia es igual a la resistencia más jota la reactancia inductiva. Por lo tanto, esto que está aquí es la resistencia y esto que está acá es la reactancia inductiva. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Bien? Resistencia, reactancia, recordemos, R más JXL. Por lo tanto, esta resistencia es igual a la reactancia. Por lo tanto, allá encontramos los valores: 38,33 ohmios, J 191,81. 191,81 ohmios. ¿Bien? Ahí está. Vuelvo a recalcar, como las mediciones se hicieron en el primario, el circuito está referido al primario. Prueba de vacío, las mediciones se realizaron en el secundario, por lo tanto el circuito va a estar referido al secundario. Bien. Vamos ahora a encontrar los valores del núcleo. Resistencia y reactancia del núcleo. El mismo procedimiento. Tenemos que encontrar primero el ángulo de fase. Coseno a la menos 1 de la potencia dividido por el voltaje y la corriente. Pero ahora utilizamos los datos de vacío, de la prueba de vacío. Bien. Entonces, reemplazamos valores. Tenemos coseno a la menos 1 de 400 Y un 240. partido 240 por la corriente de 7,133. Valor del ángulo. Valor del ángulo.
El ángulo no, del ángulo debería ser 76,5. Mira 60 y... No, el ángulo... Allá. Es lo que era el ángulo. Lo más probable es que usted cometió el error de los paréntesis. Ah, ¿no? Todo lo que está aquí tiene que estar dentro de este paréntesis. Y ahí recién a lo que está aquí le sacamos el coseno de la menos 1. Mira 66.48. ¿Ya? Eso me da. El voltaje es 240, ¿cierto? La potencia es 400 y la corriente es 7,133. Eso a mí me da 76,5. Chip, 75,5, ¿vale? Ah, usted se aproxima. Sí. Ah, ya. ¿Está bien? Sí. 76,5. Bien. Ahí tenemos el ángulo. Segundo, queremos determinar la impedancia. Impedancia es igual a voltaje dividido por la corriente. Pero aquí es donde hay que detenerse. Bien. Uso los paréntesis, quizás los paréntesis los estaba colocando. Ahí después lo revisamos. Veamos acá. Impedancia es igual a voltaje dividido por corriente. ¿Qué es lo que pasa acá? Que lo que pasa es que la resistencia y la reactancia están en paralelo. Por lo tanto, aquí no podemos usar la impedancia. O sea, se puede, pero tiene que ser más caballeroso con las matemáticas y el álgebra porque tenemos números complejos. Utilizamos la fórmula de impedancia en paralelo y no usamos bien el álgebra, nos podemos perder y cometer errores numéricos. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? El camino más fácil y más seguro. Es usar la admitancia, que es el recíproco de la impedancia. Porque en el fondo, la fórmula que nos enseñaron en redes eléctricas 1 es una admitancia. Lo que pasa es que a lo mejor el profe no se vio en la necesidad de explicar de dónde venía. Solamente les dio la fórmula y ustedes la aplicaron mecánicamente. Multiplicación cruzada. Claro, esa multiplicación cruzada es una suma de admitancias. Pero el profe no les explicó de dónde venía porque quizás no era necesario. ¿Bien? Pero eso es una suma de admitancias. Entonces, si utilizamos el recíproco, el inverso de la impedancia, entonces esto también lo vamos a tener que dar vuelta. Nos quedaría corriente dividido en voltaje. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros conocemos como la admitancia. ¿Bien? Entonces, ahora reemplazamos valores. Tiene que ser con los datos de vacío. Corriente 7,133 dividido por el voltaje de 240. Nuevamente usamos el mismo criterio. Al voltaje le agregamos el ángulo 0. La corriente tiene que estar retrasada 76,5 grados, por lo tanto menos 76,5. Valor de la admitancia sería 7,133 dividido por 40. 0,020. De aquí les recomiendo usar 3 decimales después de los ceros, porque las admitancias son muy bajas. 0,030. No, 0,0297. 3 decimales después del 0. ¿Del amor? Después del último 0. Ah, ya después. Después del último 0, 3 decimales más porque la impedancia es muy baja. O sea, la admitancia. Y el ángulo nos quedaría menos 76,5. Siemens. ¿Ya? 0 menos 76,5 menos 0, menos 76,5. ¿De acuerdo? Bien, transformamos ahora la admitancia a rectangular. El rectangular de 0,0297 bien, menos 76,5. Nos quedaría aquí 0,006933. ¿Ya? Lo dejamos ahí en 3 nomás. 0,00693. Le puede dar 6,9 por diana menos 3. Eso significa 3 ceros a la izquierda. ¿Bien? Menos J 0,0289 Siemens. ¿Bien? Ahí tenemos entonces la admitancia transformada a rectangular. Luego tenemos que recordar la fórmula general de admitancia de manera compleja. Conductancia menos J subsectancia inductiva. Bien.
Por lo tanto, esto que está aquí es la conductancia y esto que está aquí es la susceptancia. Bien. Entonces, para resolver la resistencia, tenemos resistencia es 1 dividido por la conductancia. Bien. Y para resolver la reactancia inductiva es 1 dividido por la susceptancia inductiva. Esas son las fórmulas de recíprocos inversos. Entonces tenemos 1 dividido por 0,00693. 1 dividido por 0,0289. ¿Bien? 1 dividido por 0,00693 nos da 144,3. 144,3. Sí, 144,3 ohmios. Y 1 dividido por 0,0289 sería aquí 34,60. 34,60. 24,60. J. Y lo anoto positivo porque al calcular el recíproco de susceptancia en reactancia se le cambia el signo a esto. Queda positivo. ¿De acuerdo? Ese recíproco produce un cambio de signo. ¿Bien? Por eso yo lo que hago es no anoto la J y el signo acá para que no se confundan. Nada más que eso. ¿Vamos bien? Sí. Entonces ya tenemos la resistencia y ya tenemos la reactancia. Bien. Vuelvo a recalcar, las mediciones fueron tomadas en el secundario, por lo tanto el circuito se encontró en el secundario. Tenemos acá 144,3, 144,3 ohmios, J 34,60 ohmios. Listo, tenemos el circuito del transformador. Ese sería el circuito de este transformador. ¿Bien? Ese procedimiento, muchachos, es el que ustedes tienen que repetir con el transformador de laboratorio. La única diferencia es que ambas mediciones, tanto cortocircuito como vacío, fueron tomadas en el primario. Por lo tanto, el circuito lo vamos a obtener referido al primario. ¿Bien? ¿Vamos a entrar? Sí. Ya, copien porque vamos a lo siguiente. Ya vamos porque van a ser las 10 y... Ya, voy a borrar esto de acá. Esto ya de acá ya está escrito. Y voy a dejarlo así. Perfecto. Este es el transformador real. Este es el circuito real de este transformador. ¿Qué sucedería ahora con el transformador cuando lo conectemos a un edificio? Cuando al transformador le coloquemos carga. ¿Qué sucedería con ese transformador? Vas a atrasar corriente, ¿no? Pero acá. Analicemos esto con un circuito de redes eléctricas 1. Bien. Tenemos aquí una fuente de voltaje continuo de 10 volts. Tenemos una resistencia 1 de 5 ohmios. No acá en la salida del circuito, aquí vamos a conectar la carga, pero en este momento tenemos carga desconectada. Si medimos el voltaje en estos dos extremos, ¿qué voltaje mediría el voltímetro? 10. ¿Por qué? Porque tiene la misma. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. Porque La ahí suma dice de- 5, va a hacer la otra, entonces va a Ya. poner el 5 de nuevo. Porque en serio creo que se dividía, ¿no? ¿Cierto? Veamos, los circuitos series producen un divisor de tensión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros logremos conectar carga aquí, esa carga con esta resistencia van a producir un divisor de tensión. Se divide. Ahora, este circuito no tiene carga conectada, por lo tanto la corriente que circula por acá es cero. Pero eso no quiere decir que no se cumpla la ley de los voltajes de Kirchhoff.
sigue siendo un lazo cerrado. La ley de los voltajes de Kirchhoff se tiene que cumplir sí o sí. No podemos decir que la ley de los voltajes de Kirchhoff se cumple de repente, ¿no? Se cumple en todo momento, incluso cuando no circula corriente. Entonces, el voltaje aquí más el voltaje de la resistencia tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Bien, pero como la corriente es cero, entonces, si la corriente que cruza por acá es cero, el voltaje de esta resistencia es cero. 0 más 10 tiene que ser 10. Ahí está la explicación. Y si eso lo hacemos en un circuito real, podemos comprobar que es así. ¿Estamos bien? Pero ¿qué sucede ahora si conectamos carga? Conectamos una resistencia que también vale 5 ohms. ¿Qué sucede ahora con la tensión? ¿Sigue siendo de aquí? Sí, no. Se divide, ¿no? No. Ahora circula corriente, la corriente es distinta de cero. Ah, Bien, por lo tanto, ahora sí producimos una caída de tensión distinta de cero acá. Como ambas resistencias tienen 5 y 5, va a dividir este voltaje en dos voltajes iguales. Sería acá 5 volts y aquí 5 volts. Si hay una tercera, se divide en Se tres. divide en 3 voltajes. y así va cayendo, ¿cierto? Bien, pero yo lo que quiero analizar es el siguiente circuito. ¿Qué pasaría ahora si le conecto una resistencia en paralelo de otros 5 ohms? Aquí se va a formar una resistencia equivalente que vale 2,5 ohms. Y eso va a hacer que el voltaje aquí caiga a 2,5 voltios. Mientras que el voltaje aquí va a caer a 3,5 voltios. 7,5 voltios. 2,5 más 7,5 son 10. Bien. O sea que cada vez que conectemos resistencias de carga en paralelo, el voltaje de la carga va a ir disminuyendo. Y eso se puede comprobar en una simulación, la vamos a comprobar en la maqueta de la próxima miércoles. Bien, pero eso es un concepto que debemos conocer de los circuitos de redes eléctricas. Bien. ¿Estamos bien acá? Ya, ¿Le tengo que sacar eso? Oh, no. Después lo hacemos de nuevo. El miércoles vamos a volver a repetir. Entonces, vemos acá. Primer paso. Para analizar el transformador con carga, necesito primero este circuito verlo referido completamente al lado de la carga, o sea, al secundario. No me sirve el circuito referido acá, porque la carga se conecta aquí. Por lo tanto, yo tengo que analizar todo el circuito acá. Entonces vamos a tener que analizar este circuito referido al secundario. Veamos acá. Transformador. Bien, lado secundario. Aquí tenemos el núcleo. Ya nada azul. Y aquí tenemos el cobre, bobina. ¿El núcleo es necesario referirlo? No. No, ¿Qué te digo? Porque no- ya está en el secundario. El núcleo no lo movemos. 144,3 ohmios, J, 34,60 ohmios. Lo que sí vamos a tener que referir es el cobre, que está en el primario, lo tenemos que referir al secundario. Fórmula. Bien, fórmula. A al cuadrado es igual a ZP dividido por ZS. Esa fórmula también es válida para las resistencias ZP, RP, RS. Y también para la reactancia A al cuadrado XP, XS. ¿Qué era RP, profe? RP resistencia del primario, RS resistencia del secundario. ¿Ya? Impedancia primaria, impedancia secundaria, reactancia primaria, reactancia secundaria. Las relaciones entre esas dos son igual a A al cuadrado. Esa es la fórmula general del transformador. Si tenemos aquí una reactancia, una resistencia y una reactancia conectadas en el primario, tenemos que llevarla al secundario para poder verla acá. ¿Cómo nos quedaría la fórmula de resistencia referida al secundario? Despejando esta. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? RS lo pasamos por acá y acá lo pasamos por acá, según el bloque. partido de RP. Cambia de lugar, ¿no? Claro. Ahí está, ¿ves? ¿Y qué XS es igual a XP Dividido en A. dividido en la cuadrada? ¿Bien? Y Z y ZP también. Es
lo puedes cambiar. También. Pero en este caso con esas dos estamos listos porque tengo que transformar esta resistencia en esa reactancia. Bien, entonces reemplazamos valores. La resistencia vale 38,33 por 191. no, la relación 33,3 al cuadrado. Y la reactancia 191,81, que es esta, por 33,3 al cuadrado. Valor de la reactancia, valor de la resistencia. ¿La reactancia le llaman lo que está dentro del núcleo? Reactancia es esto, una bobina Ya. que con la frecuencia genera una reacción, eso es una reactancia. Lo explico así porque una reactancia usted nunca la va a poder tomar en la mano, es un concepto abstracto, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Existe físicamente. 38,33, 0,34 la primera. 0,034. Sí. 0,034 ohmios y la segunda 191,81, 33,3 al cuadrado, acuérdense ahí. Ahí me dio 0,17, 0,173. 0,172. Ya, Sí, no le puse el parámetro. ya, perfecto. La podemos aproximar en 173. Ahí está. Bien, entonces ahora ya tenemos el valor de esta resistencia, 0,034, 0,034 ohmios, J, la reactancia, 0,173 ohmios. Listo. Tenemos el circuito referido completamente al lado del secundario del transformador. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces ahora ya podemos analizar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasaría aquí. Bien, si nosotros conectamos la carga. Y esto, muchachos, tiene harta aplicación en un proyecto eléctrico. Bien. Ustedes andaban pidiendo la licencia C. Esto lo van a tener que hacer una memoria explicativa de un proyecto. La parte de los cálculos. Van a tener que hacer la parte de la regulación del transformador. Si no lo hacen, van a cometer un error gigante a la hora de que cuando conecten el transformador a una red eléctrica. No, más prudente. Pero recordemos el concepto de corriente continua. Resulta que este transformador, yo necesito acá 8000 voltios para que el secundario me dé 240 voltios. Bien. Lo reduce. Pero resulta, si es un transformador reductor, pero resulta que esos 240 voltios yo los voy a obtener sin carga conectada. Pero resulta que cuando conectemos la carga, ya sabemos, ya vimos el concepto de corriente continua, va a circular corriente eléctrica por acá, lo que va a provocar una caída de tensión aquí, por lo tanto la tensión acá ya no va a ser 200. Se reparte. La 240 volts se van a repartir en dos voltajes. No desconozco qué voltaje hay acá, pero por hacer una suposición, el voltaje aquí puede llegar a 190 volts. Y yo necesito 220 o 240 en un enchufe. En mi carga necesito 240. Entonces, cuando ustedes conecten el transformador, va a bajar el voltaje a 190 y el tipo les va a decir, oye, pero ¿qué hiciste? Una bobina de Más 80 voltios. La solución es súper fácil. Y eso es lo que vamos a ver el miércoles en el laboratorio. Hay una perilla que tiene los transformadores. Aquí no hay ninguno transformador con taps, pero voy a hacer, imaginen que este es un transformador y los transformadores tienen una perilla que se llama taps. Bien. Bien. Que no es una perilla así como esta deslizante, sino que es un selector con 5 posiciones. Se hace así, pa, ta, 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 ta. Son 5 posiciones. ¿Bien? ¿Lo van a entrar? 5 posiciones.
Entonces, todos los transformadores tienen esos tabs. Bien, aquí va a estar. Entonces voy a tener una grilla donde acá va a tener el voltaje nominal. Aquí va a tener el 2.5%, el 5% de regulación, el menos 2.5%, el menos 5% de regulación. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que regular el TAPS a un 2.5, a un 5, a un menos 2.5, a un menos 5, dependiendo de la regulación que yo necesito. Y esa regulación hay que calcularla. ¿Bien? ¿Por qué hay que calcularla? Porque usted en la práctica no va a poder llegar con un voltímetro, conectarse ahí y decirle al compañero, a ver, no necesito 240, muévelo un poquito. No se puede, porque el TAPS no está hecho para cambiarlo bajo carga. Si usted va a cambiar el transformador por el TAPS del transformador bajo carga, va a generar un arco eléctrico tan grande que la máquina la va a cortocircuitar y la va a quemar. ¿Puede explotar el transformador? No. Si va a generar un arco eléctrico grande, usted incluso puede ser accidentado de ahí. ¿Bien? Pues se puede quemar. Entonces, el transformador jamás moverle el TAPS cuando está conectado. El transformador se le mueve el TAPS, se selecciona el TAPS cuando está desconectado. Por eso es súper importante que el que diseña la instalación eléctrica y el que hace la memoria explicativa del proyecto, uno de los cálculos que tiene que hacer es el porcentaje de regulación del TAPS del transformador de la instalación. Cosa que el instalador, cuando vaya a ver la memoria explicativa y diga, regulación del TAPS 2.5%, mueve el TAP a 2.5 y recién ahí conecta el transformador. El plano. ¿Cómo? El plano. Claro, cuando tenga el proyecto listo, la memoria explicativa, yo voy a la memoria de cálculo y ahí tengo que ver el porcentaje de regulación. Por lo tanto, el que diseña la instalación eléctrica tiene que calcularlo. Y ahí con ese cálculo, yo voy a regular el TAPS. ¿Qué datos necesitamos para el cálculo? Como todo proyecto eléctrico, necesitamos conocer la carga. O sea que voy a necesitar el valor de la carga. Potencia de la carga. Vamos a suponer que la carga está demandando 20 kilovoltamperios. El transformador también es de 20 kilovoltamperios. Por lo tanto, estamos suponiendo que la carga demanda plena carga. Carga máxima. Está haciendo que el transformador trabaje a su 100%. Sin carga. Con carga. Estamos con la carga conectada. Ya. Tenemos que suponer que el voltaje que necesitamos en la carga, en este caso es de 240 voltios, y necesitamos que el voltaje se mantenga estable en 240, porque eso es lo que necesita la carga para funcionar. No 190, no 150. ¿Bien? Y debemos conocer el factor potencia de la carga, 0.8, en este caso en atraso. ¿Bien? Porque es lo normal, es lo típico en una instalación eléctrica. Generalmente el factor de potencia está en atraso. De lo contrario, si estuvieran adelanto, estaríamos diciendo que el edificio es un condensador y acá estarían todas las máquinas quemadas porque habrían sobretensión. Bien, entonces lo normal es que el factor de potencia es en este caso. ¿Estamos bien? Sí. En un proyecto eléctrico, ¿de dónde sacamos esos datos? ¿La memoria explicativa? Y aparte, ¿De la ficha técnica puede ser? también, pero más específicamente, Sí. Si Si la hacemos así. no, en un proyecto. ¿Qué voy a tener? La memoria explicativa, voy a tener los planos. ¿Dónde puedo encontrar eso? Aparte que la memoria de cálculo va a estar ahí. La potencia total, el factor potencia global de la instalación, todos esos datos van a estar ahí en la memoria de cálculo. Ya. Pero también lo voy a encontrar en el cuadro de carga. El proyectista en el cuadro de carga va a hacer la sumatoria total de potencia que necesita conectarse en la carga eléctrica en el edificio. Claro. Y me tiene que dar el factor potencia global. Y el voltaje es una tensión conocida, sabemos que necesitamos 220 y 380. Bien, entonces son datos que son conocidos en un proyecto eléctrico. ¿Ese el último cuál es? ¿Factor de potencia? Factor de potencia. Perfecto, entonces como yo conozco el edificio, el tipo que proyectó ya me tiene estos cálculos, yo tengo que ahora hacer el cálculo de regulación para este transformador que va a alimentar ese edificio. Bien, ese es el contexto. Entonces, pero a ver, compañero, ese botón.
la tercera circuito No, hermano, weón, sí, compañero. Veamos acá. Viste grabado, pues. Entonces tenemos aquí potencia 20 kVA. A ver, después se consigue la grabación con el compañero. Ya. Está bueno. Veamos acá. ¿Le pediste tu mismo? Para ahora grabar, o sea, perdón, para grabar. Para calcular la regulación de voltaje, atención acá, nosotros necesitamos determinar el voltaje de este punto. BP dividido en A. Bien. BP dividido en A. Entonces, el BP dividido en A representa el voltaje sin carga. El voltaje que vamos a tener acá si la carga está desconectada. Bien. Y la carga cuando esté conectada, la idea es que haya 240 voltios. ¿De acuerdo? Y aquí es netamente aplicación de circuitos eléctricos, lo que ustedes aprendieron en los ramos anteriores. Entonces, ideas para resolver el ejercicio. Lo que tenemos ahora es una red eléctrica que ustedes ya conocen. Miren, incluso voy a borrar el núcleo, no porque lo estoy desconectando, sino que solamente para que no moleste y puedan ver el circuito serie que hay ahí. Entonces, ideas para resolver el ejercicio. Necesitamos determinar el voltaje en este punto, que es el voltaje sin carga. Voltaje, BP. ¿Cómo podríamos partir el ejercicio? Con los de arriba. Dato de voltaje. Factor potencia. La resistencia. No, No, una corriente. Pero hay que resolver esa. la corriente en dónde? Como de 240. Esa es la que. La corriente aquí. Sí, 240. ¿Tenemos los datos para determinar la corriente? Sí, los tenemos. ¿Por qué? Porque potencia aparente es igual a voltaje multiplicado por corriente. Bien. Entonces, perfectamente podemos decir que la potencia aparente dividida por el voltaje va a ser la corriente. Entonces tenemos 20 kVA dividido en 240. dividido en 140 volts. Nos damos la corriente de valor 80 voltios. 0,033. Ojo que la potencia está en kilovoltamperios. Nos da 83,33 amperes. Bien. Por 100 o no. Por 1000. Luego, necesitamos ingresarle el ángulo a la corriente, porque vamos a asumir que el voltaje tiene ángulo cero. Lo mismo, el mismo criterio que hemos usado en todo estos ejercicios. Asumimos que el voltaje tiene ángulo cero y ese es el voltaje que yo debo tener en la carga en realidad, 240 con ángulo cero. ¿Qué valor va a tener la corriente? ¿Cuál va a ser el ángulo de la corriente? Nos están dando el factor de potencia en atraso. Bien, y sabemos que para calcular el ángulo sería el coseno a la menos 1 de un factor potencia. O sea, el coseno a la menos 1 de 0,8. Valor del ángulo 0,3. ¿ya? Sería 36,9. Coseno a la menos 1. 36,9. 36,9. Por lo tanto, la corriente va a tener un valor de 83,33 con ángulo de menos 36,9. Ojo aquí, que el factor de potencia está en atraso, nos está diciendo que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Por lo tanto, por eso es que la corriente asume ángulo negativo, para que esté retrasada con respecto al voltaje. Pero ¿qué pasa si yo en la prueba me pongo negativo y les digo que el factor de potencia está en adelanto? No. O si el factor de potencia es unitario. Piénselo porque si viene el ejercicio así, hay que le den una vuelta. Sí, así vamos a ver un. Bien. Pero es que pensar esto. Si la idea es que ustedes logren pensar, ¿de acuerdo? Ustedes logren resolver un problema. Bien. Nos vamos a tener que enfrentar en algún momento a cargas con corriente en adelanto, o si no, ¿cómo vamos a determinar? ¿Y cómo se hace? Ahí vamos viendo. Pero imagínense ustedes después de una instalación eléctrica,
lo contratan para reparar, compensar un mal factor potencia. Va a tener que conectar cargas capacitivas. ¿Cómo los conecto? ¿Qué valores tienen? ¿Cuáles condensadores compro? Todo eso se calcula antes de conectar. No se puede hacer la prueba de error, no hay ninguna manera de hacerlo, de que ir conectando condensadores y ir probando, no puedo hacer eso. ¿De acuerdo? En electricidad no podemos, tenemos que apoyarnos con los cálculos y ahí compensando. Entonces tenemos la corriente 83,33 con ángulo de 36,9 amperios. Ahí tenemos la corriente. Perfecto. Ya tenemos la corriente en la carga. Ahora, circuito serie. ¿Qué sucede con la corriente en un circuito serie? Se parte. ¿No? Es distinta la corriente serie en un circuito serie. La corriente es distinta. Los elementos. ¿Ah? Se divide. El voltaje, pero la corriente, ¿qué pasa con la corriente? Ya, no es que se mantenga, sino que la corriente que sale de este lado es la misma corriente que cruza por acá, que es la misma corriente que cruza por acá. Es la misma que corre por el circuito. O sea, es la misma, o sea, la corriente que cruza la carga es la misma corriente que cruza esta impedancia. 83,3 amperes con ángulo de menos 36,9 grados. Bien, por lo tanto, si ya conozco la corriente, podemos calcular la caída de tensión aquí, y esta es la impedancia del cobre. Entonces yo puedo calcular el voltaje en el cobre, que va a ser la corriente que hemos calculado por la impedancia del cobre. Valores. 83,33. Sería aquí, corriente 83,33 con ángulo de menos 36,9 por la impedancia del cobre, que está en rectangular, por lo tanto van a tener que transformarla a polar. Transforme la polar, por favor. Entonces vamos a hacer los C0. ¿Dónde es clase de calculadora? 0,34. Ya, mira 0,033. Ya. 34. 0,033 Sí. Sí. 33. y el ángulo El ángulo era 1,02. el ángulo ya 0, no, aquí me da bien, déjame ver si dice bien, sí, no, ahí me da otro valor por Mister. Oh, estamos mal ya, estamos mal. 0, voy a usar con 3 decimales, 176 y el ángulo me da 78,9. Esa sería la impedancia en polar, esta impedancia en polar. Y ahora calculamos el voltaje. Sería 83,3, 83,33 por 0,176 nos da 14,67. Y el ángulo. El ángulo se suman, pero ojo con el signo que hay un menos 36, menos 36,9, menos 36,9 más 78,9 me da un ángulo de 42. Y eso estaría en voltios. Y ese sería el voltaje en el cobre. Ese sería el voltaje y caída de tensión acá. Perfecto. Entonces ahora, que ya conocemos el voltaje en la carga, que sabemos que en la carga debemos tener 240 volts con ángulo de 0, y en el cobre vamos a tener una caída de tensión de 14,67 con ángulo de 42 voltios. Perfecto. ¿Cómo ahora podemos determinar el voltaje en este punto? Si tenemos un circuito serie. ¿Qué ley de Kirchhoff debemos aplicar ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ley de Kirchhoff debemos aplicar acá? Para. ¿Ley de los voltajes o ley de las corrientes? No, La ley de los voltajes. ley de los voltajes. Si es un circuito serie, el voltaje se divide en dos voltajes, aquí y acá. Y la sumatoria de este voltaje más esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, podemos deducir que el voltaje en la carga más el voltaje en el cobre tiene que ser igual al voltaje en esta zona, que sería el voltaje sin carga. ¿Bien? Entonces tenemos
voltaje sin carga, voltaje en el cobre más voltaje en la carga. El voltaje en el cobre vale 14,67 con ángulo de 42 grados, más el voltaje en la carga debería ser de 240 con ángulo de 0. Vamos a tener que sumar, no podemos sumar dos polares, tenemos que transformarlo a rectangular para poder sumar. Entonces, el rectangular de 14,67 con ángulo de 42, lo voy a hacer yo para que lo hagamos rápido, que estamos casi ahí. Entonces, este rectangular me da 10,90 más J 9,82 más el rectangular de esto. Esto es fácil, 240 más J 0. Siempre que el ángulo es 0, la parte imaginaria también es 0. Ahora sumamos real con real, imaginario con imaginario. Entonces tenemos 240 más 10,9, tenemos 250,9. Por mí, weón. Yo a mí me llamo Bien. Más J 9,82. 9,82 más 0, 9,82. Ya, entonces ahora ya tenemos el voltaje. Bien. El voltaje en esta zona. Pero lo tenemos rectangular, no me sirve el rectangular. Si necesito el voltaje fasorial, necesito el voltaje efectivo. Y para eso tengo que expresarlo en fasor. Lo pasamos a polar. El polar de 250,9 y 9,82. Bien, sería el 251. 251,0, así que 251 queda. Bien. Con ángulo de 2,2 grados. Y ahí ya tenemos el voltaje en esta zona. Pero para terminar, yo ahora voy a tener que ir a calcular el TAPS. ¿Cuál es la idea? Que cuando la carga esté desconectada, el voltaje en esta zona sea de 251,22. Pero cuando la carga se conecte, el voltaje va a bajar a 240 con ángulo 0, que es lo que necesito. Y así mantenemos el sistema estable. Pero para eso voy a tener que ir a mover el TAPS. ¿Qué elijo? ¿2.5, 5, menos 2.5 o menos 5? ¿Qué elijo? Vamos a tener que calcular ese porcentaje. Y ese porcentaje se calcula de la siguiente manera. Voltaje de regulación. Voltaje sin carga, 251. Solamente el valor del módulo sin el ángulo, menos el voltaje con carga, dividido por el voltaje con carga, y todo eso multiplicado por 100, para que me dé de manera porcentual. Entonces tenemos 251 menos 240 dividido en 240 y todo eso por 100. Tenemos un porcentaje de 4,59%. 4,59 ¿Aproximado? Aproximado. 448. Sí, aproximado. Por lo tanto, vamos a tener que ir a mover el TAPS y el TAPS lo vamos a mover. Ya, aquí nos va a quedar. Yo la solté, dije 5. 100%. Y una vez que hagamos ese movimiento de mover el TAPS, recién conectamos el transformador. Bien. Muchachos, este cálculo es mecánico. Tienen que aprendérselo. Y para eso hay que repetirlo 2, 3, 4, 5 veces. El miércoles vamos a ver la reacción del transformador donde conectemos carga real. Y nuevamente vamos a volver a repetir el ejercicio. ¿Bien? Nos vemos el miércoles.